del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos en esta meditación sobre la encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI, párrafo 9, bienes del matrimonio. Y esta vez veamos la fidelidad. El segundo de los bienes del matrimonio enumerados, como dijimos por Santo Agustín, es la fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? La fidelidad consiste en la mutua lealtad de los cónyuges, en el cumplimiento del contrato matrimonial. Es un contrato matrimonial y esto significa lealtad absoluta de alma y cuerpo y pensamiento y deseo de uno hacia el otro. De tal modo que lo que en este contrato, sancionado, bendecido, aprobado por la ley divina, compete a una de las partes, ni a ella le sea negado, ni a ningún otro permitido, ni al cónyuge mismo se conceda lo que jamás puede concederse, por ser contrario a las leyes divinas y del todo disconforme con la fidelidad del matrimonio. Tal fidelidad exige, por lo tanto, y en primer lugar, la absoluta unidad del matrimonio, ya prefigurada por el mismo Creador en el de nuestros primeros padres, cuando quiso que no se instituyera sino entre un hombre y una mujer. Aunque después Dios, Supremo Legislador, mitigó un tanto esta primitiva ley por algún tiempo. Sin embargo, en la ley evangélica, sin que quede lugar a duda, ninguna restituyó integralmente aquella primera y perfecta unidad y derogó toda excepción, como lo demuestran sin sombra de duda las palabras de Cristo y la doctrina práctica constante de la Iglesia. ¿Qué significa esto? La fidelidad. Bien, la fidelidad consiste, dijimos, en la mutua lealtad de los cónyuges en cumplimiento de su contrato matrimonial, de tal modo que lo que en ese contrato, sancionado por la ley divina, compete a una de las partes, ni a ella le sea negado, ni a ningún otro permitido. Entonces, un hombre casado, bien, para él las demás mujeres ya no existen. Hasta un pensamiento malo concedido es pecado mortal. El que desea la mujer del prójimo es adúltero. Lo mismo vale para la mujer. La mujer casada, bien, debe mantenerse en castidad absoluta y no tener nada que ver con ningún otro hombre durante toda su vida mientras vive el esposo. Incluso hasta el pensamiento puede ser adúltera si acepta otra cosa. Entonces, ni se le dice lo que compete a una de las partes, ni a ella le sea negado, ni a algún otro permitido. ¿Qué significa esto? Significa cuando el esposo o la esposa necesita del otro, en su intimidad debe acceder por justicia y por caridad. Y también el párrafo siguiente dice: ni al cónyuge mismo se conceda lo que jamás puede concederse, por ser contrario a las leyes divinas y del todo disconforme con la fidelidad del cónyuge. Por ejemplo, los que miran mal las películas, etcétera, quieren hacer lo mismo, no se puede. Esto es pecado también y algo muy, muy feo. También dice el Papa que Dios hizo un hombre y una mujer y punto. ¿Pero qué pasó? Y bien, en el Antiguo Testamento hubo un pequeño, una pequeña desviación, digamos, que Cristo corrigió. Los judíos habían tenido esto de la repudiación y hasta poligamia. Aquí dice Cristo que no, un hombre o una mujer hasta la muerte, punto. Con razón, el Concilio de Trento declaró lo siguiente: que por razón de este vínculo tan solo dos pueden unirse. Lo enseñó claramente Cristo nuestro Señor cuando dijo: por lo tanto, ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, un hombre, una mujer y punto. No puede haber tercera persona en la vida de la persona. Ahora, ¿qué pasa con las personas que viven en pecado, unión libre, por ejemplo? No son esposos, son fornicarios, son escandalosos, son pobres pecadores perdidos. Entonces, cuando una persona que vive así se separa y hace bien porque no eran esposos, después cada uno se casa por su lado, está bien porque ahí hacen lo que tienen que hacerse. Entonces, no confundir esto.
Mas no solamente pluga a Cristo nuestro Señor condenar toda forma de lo que suelen llamar poligamia, tener varias esposas, o poliandria, varios esposos, simultánea o sucesiva, o cualquier otro acto de nuestro externo, sino también los mismos pensamientos y deseos voluntarios de todas estas cosas, a fin de guardar inviolado en absoluto el sagrado santuario de la familia. Entonces aquí dice, está totalmente prohibido la poligamia, tener varias esposas en mismo tiempo, sucesivamente, o la poliandria, una mujer que tiene varios hombres en su vida, es pecado, está prohibido. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Muy interesante, 5:28 de San Mateo. Todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por ejemplo, una persona tiene odio hacia otra persona y quiere matarla. Bueno, la ley humana no lo castiga ese odio. ¿Por qué? Porque no hay hecho, no hay acto, no hay algo real. Y bien, para Dios, el que tiene odio al otro y quiere matarlo en su corazón, ya pecó mortalmente, es asesino. Dios, que penetra los corazones, juzga los corazones, entonces declara pecado mortal lo que uno quiso hacer. Entonces, no solamente Dios prohíbe el matar, sino prohíbe hasta el pensar y consentir en matar. Más fuerte, ¿eh? Lo mismo, el que se fija a una mujer o un hombre con deseo malo, consentido, ya adulteró en su corazón, aunque no haya tocado. Entonces aquí nuestro Señor defiende el matrimonio y defiende la pureza, castidad, de una manera extraordinaria, muy eficazmente. Las cuales palabras de Cristo nuestro Señor ni siquiera con el consentimiento mutuo de las partes pueden anularse, pues manifiestan una ley natural y divina que la voluntad de los hombres jamás puede quebrantar ni desviar. Entonces, aunque los esposos estén de acuerdo de separarse y cada quien va a hacer su vida por otro lado, el bien Cristo no lo permite. Por eso dije, es importante educar a los hijos muy seriamente y que cuando se casan que estén conscientes que para siempre, no es un juego. Aunque los esposos consientan, aceptan de separarse, y bien, pueden separarse por un tiempo si no hay de otra, pero no pueden juntarse con esta persona. Si lo hacen, es pecado grave. ¿Por qué? Porque esto va contra la ley natural y la ley divina. Más aún, hasta las mutuas relaciones de familiaridad entre los cónyuges deben estar adornadas con la nota de castidad, para que el beneficio de la fidelidad resplandezca con el decoro debido, de suerte que los cónyuges se conduzcan en todas las cosas conforme a la ley de Dios y de naturaleza, y procuren cumplir la voluntad sapientísima de su Creador, con entera y sumisa reverencia a la obra divina. Entonces decía, los que miran películas malas, que hacen lo mismo, bien es pecado, eso no se hace. Esta que llama con mucha propiedad San Agustín, fidelidad en la castidad, florece más fácil y mucho más agradable y noblemente, considerado otro motivo importantísimo a saber, el amor conyugal, que penetra todos los deberes de la vida de los esposos y tiene cierto principado de nobleza en el matrimonio cristiano. Pide además la fidelidad del matrimonio, que el varón y la mujer estén unidos por ciertos amor santo, puro, singular, que no se amen como adúlteros, sino como Cristo amó a la iglesia, pues esta ley dio el apóstol cuando dijo, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25, Colosenses 3:19. Amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, cierto que Él la amó con aquella su infinita caridad, no para utilidad suya, sino proponiéndose tan solo la utilidad de la esposa. Amor decimos que no se funda solamente en el apetito carnal, fugaz y perecedero, ni en las palabras regaladas, sino en el afecto íntimo del alma que se comprueba con las obras, puesto que, como suele decirse, obras son amores y no buenas
razones. Todo lo cual no solo comprende el auxilio mutuo y la sociedad doméstica, sino que es necesario que se extienda también y aún que se ordene sobre todo a la ayuda recíproca de los cónyuges en orden a la formación y perfección mayor cada día del hombre interior. Todos los esposos deben ayudarse a formarse y perfeccionarse y santificarse y progresar en santidad, de tal manera que por su mutua unión de vida crezcan más y más también cada día en la virtud y sobre todo en la verdadera caridad para con Dios y para con el prójimo, de la cual en último término depende toda la ley y los profetas. Entonces los esposos deben crecer en caridad, en santidad y ayudarse uno a otro a crecer y salvarse y no a perderse. Todos, en efecto, de cualquier condición que sean y cualquiera que sea el género honesto de vida que lleven, pueden y deben imitar aquel ejemplar absoluto de toda santidad que Dios señaló a los hombres nuestros en Jesucristo. Entonces, todos deben buscar la imitación de Cristo, la santidad de Cristo. Con ayuda de Dios, llegar incluso a la cumbre más alta de la perfección cristiana, como se puede comprobar con el ejemplo de muchos santos. Entonces, finalmente, el fin, podemos decir, último de este asunto del sacramento del matrimonio es la perfección, santificación, salvación de los esposos. Esa recíproca formación interior de los esposos, este cuidado asiduo de mutua perfección puede llamarse también, en cierto sentido muy verdadero, como enseña el Catecismo Romano del Concilio de Trento, la causa y razón primera del matrimonio. Entonces aquí, muy claramente, la Iglesia enseña que los esposos se casan para llegar a la santidad y no a la perdición. Con tal que el matrimonio no se tome estrictamente como una institución que tiene por fin procrear y educar como los hijos, sino en un sentido más amplio como comunidad, práctica y sociedad de toda la vida. Comunidad, sociedad de toda la vida. Con este mismo amor es menester que se concilien los restantes derechos y deberes del matrimonio, pues no solo ha de ser de justicia, sino también norma de caridad, aquel del apóstol. El marido paga a la mujer el débito conyugal y de la misma manera la mujer al marido. El 1 Corintios 7:3. Entonces todo debe ser empapado de caridad. Finalmente, párrafo 10. Robustecida la sociedad doméstica con el vínculo de esta caridad, es necesario que en ella florezca lo que San Agustín llamaba jerarquía del amor, la cual abraza tanto la primacía del varón sobre la mujer y los hijos como la diligente sumisión de la mujer y su renida obediencia, recomendada por el apóstol con estas palabras. Aquí entramos un poco en un tema muy hermoso, pero peligroso para los que no entienden. Lo que dice los Efesios 5:22, dice San Pablo: las casadas estén sujetas, obedezcan a sus maridos como al Señor, porque el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Tal sumisión no niega ni le quita libertad que en pleno derecho compete a la mujer, así por su dignidad de persona como humana, como por sus nobilísimas funciones de esposa, madre y compañera, ni la obliga a dar satisfacción a cualesquiera gustos del marido, no muy conformes quizás con la razón o la dignidad de esposa, ni finalmente enseña que se haya de equiparar la esposa con aquellas personas que en derecho se llaman menores y a las que por falta de madurez de juicio o por desconocimiento de los asuntos humanos no se les suele conceder ejercicio de sus derechos, sino que por el contrario prohíbe aquella exagerada licencia que no se cuida del bien de la familia, prohíbe que en este cuerpo de la familia se separe el corazón de la cabeza. Aquí el Papa dice, cuidado, la cabeza en el ser humano hay dos cosas, la cabeza y el corazón. Si la cabeza no funciona, uno está muerto. Si el corazón no funciona, paro cardíaco, uno está muerto. Entonces, las dos cosas absolutamente son necesarias. En la familia, la cabeza es el padre
el corazón es la madre. Cuando separan las dos cosas no funciona. El padre es cabeza, pero no es dictador. No puede hacer sus caprichos, todo lo que quiera, aunque sea falso, no es verdad. Incluso cuando el padre no cumple con sus deberes en ese asunto de dirigir la familia, la madre tiene la obligación y el deber de suplir, no hay de otra. Entonces, la mujer, la madre, es el corazón y el padre es la cabeza. Pues si el varón es la cabeza, la mujer es el corazón. Y como aquel tiene el principado del gobierno, ésta debe y puede y debe reclamar para sí como cosa que le pertenece el principado del amor. Entonces el corazón de la familia es la esposa, la cabeza es el esposo. Pero cuando dice San Pablo, las casadas están sujetas a sus maridos como al Señor, entonces el esposo debe comportarse también como el Señor. Porque el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y como Cristo honró a su iglesia y da hijos a la iglesia, muriendo por ella en la cruz. No es poco tampoco. El grado y modo de tal sumisión de la mujer al marido puede variar según las varias condiciones de las personas, de los lugares, de los tiempos. Más aún, si el marido faltase a sus deberes, debe la mujer hacer sus veces en la dirección de la familia. Entonces, si el padre no cumple, la madre tiene que hacer todo. Pero tocar o destruir la misma estructura familiar y su ley fundamental, establecida y confirmada por Dios, no es lícito en tiempo alguno, ni en ninguna parte. Sobre el orden que debe guardarse entre marido y mujer, sabiamente nuestro predecesor, el Papa León XIII, en su encíclica Arcanum sobre el matrimonio, dice: el varón es jefe de la familia, cabeza de la mujer, la cual, sin embargo, puesto que es carne de su carne, huesos de sus huesos, debe someterse y obedecer al marido, no a modo de esclava, sino de compañera, es decir, de tal modo que a su obediencia no le falte ni la honestidad ni la dignidad. En el que preside y en la que obedece, puesto que el uno representa a Cristo y la otra a la iglesia, sea siempre la caridad divina la reguladora de sus deberes. Pienso que esta última palabra es sumamente importante. La caridad divina debe ser la que regula la vida familiar entre esposo y esposa y no otra cosa. Los que prenden otra cosa ya no es cristiano, y ahí empiezan los problemas. Por ejemplo, la abnegación de Cristo. Cristo representa, el varón representa a Cristo, ¿no? La abnegación de Cristo fue total. Dio su vida, nada menos que su vida, su honor, su sangre, por la iglesia. Entonces, el esposo que dice: yo soy jefe, mando según mis caprichos, está totalmente equivocado. Por ejemplo, San Pablo dice otra cosa: maridos, amen a su esposa como Cristo amó y a la iglesia se entregó a la muerte de cruz por ella. Quien ama a su mujer se ama a sí mismo. Efesios 5:25. Maridos, amen a su esposa y no la traten con aspereza. Colosenses 3:19. Esto también es importante decirlo. Hay gente que yo soy jefe, hago lo que quiero. Esto no es cristiano. La reguladora de las relaciones familiares, bien, debe ser la caridad. Están pues comprendidas en beneficio de la fidelidad, la unidad, la castidad, la caridad y la honesta y noble obediencia. Pero regulada por la caridad. Nombres todos que significan otras tantas utilidades de los esposos y del matrimonio, con las cuales se promueve y garantiza la paz, la dignidad y felicidad matrimoniales. Entonces, si hay estas cosas, hay paz, tranquilidad, felicidad. Si no, no. Por lo cual no es extraño que esta fidelidad haya sido siempre enumerada entre los eximios y peculiares bienes del matrimonio. Párrafo 11.
Se completa, sin embargo, el cúmulo de tan grandes beneficios, y por decirlo así, hayase coronado con aquel bien del matrimonio que en frase de San Agustín hemos llamado sacramento. Ahora veamos el sacramento. Palabra que significa tanto la indisolubilidad del vínculo como la elevación y consagración que es el hecho del contrato, constituyéndolo signo eficaz de la gracia. El sacramento significa dos cosas: indisolubilidad del matrimonio y signo eficaz de la gracia del matrimonio, de la gracia de la santificación. Es muy hermoso esto que sigue. En primer lugar, el mismo Cristo insiste en la indisolubilidad del pacto nupcial cuando dice: no separe el hombre lo que Dios ha unido. No separe el hombre lo que Dios ha unido. Ese es San Mateo 19:6, muy importante esto. No separe el hombre lo que Dios ha unido. Entonces absolutamente nadie en el mundo puede separar esto. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra es adúltero. Y el que se casa con la repudiada, divorciada del marido, también adúltero. San Lucas 16, 18. Entonces cualquier hombre que se separa de su esposa y se va con otra, bien es adúltero. Y cualquier hombre que toma una repudiada, o más bien una divorciada, como dirían hoy, es adúltero en palabras de Cristo. Por eso una persona casada, aunque separada, queda casada hasta la muerte. En tal indisolubilidad hace consistir Santo Agustín lo que él llama bien del sacramento con esas claras palabras. Como sacramento, pues, se entiende que el matrimonio es indisoluble y que el repudiado, divorciado o repudiada no se una con otro, ni aun por razón de la prole. Eso también. Entonces, aunque tenga hijos una mujer, bien, si su esposo la abandona, bien, este hombre hace un gravísimo pecado en todos los sentidos. Bien, ella, mientras vive el esposo o vive la esposa, no puede unirse con otra persona. Esta inviolable indisolubilidad, aun cuando no en la misma ni tan perfecta medida a cada uno, compete a todo matrimonio verdadero, puesto que habiendo dicho el Señor de la unión de nuestros primeros padres, prototipo, el primer ejemplar de todo matrimonio futuro, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Hoy no cuesta esto, es verdad que hay muchos casos, precisamente gente no evangelizada, no cristianizada, que no sabe lo que es o lo que debería ser la religión cristiana, se casa con la iglesia, después tienen problemas. Por eso hace falta preparar seriamente en la fe, en la moral, en el catecismo, lo que es el matrimonio cristiano. Y no casar por la foto o porque la abuela quiere, etc. Eso no es correcto. Aun cuando antes de la venida del Mesías se investigase de tal manera la sublimidad, serenidad de la ley primitiva, que Moisés llegó a permitir a los mismos ciudadanos del pueblo de Dios que por dureza de su corazón y por determinadas razones diesen a sus mujeres libelo de repudio, Cristo, sin embargo, revocó un tal permiso. En virtud de su poder de legislador supremo, aquel permiso de mayor libertad y restableció integralmente la ley primitiva. Entonces, esto de dar un papelito de divorcio, no sé qué, está abrogado por Cristo, con aquellas palabras que nunca se han de echar en olvido. No separe el hombre lo que Dios ha unido. No separe el hombre lo que Dios ha unido. Eso nadie puede hacerlo. Por lo cual muy sabiamente escribió nuestro antecesor, el Papa Pío VI, de feliz memoria, contestando al obispo de Agra: es pues cosa clara que el matrimonio, aun en el estado de naturaleza pura y sin ningún género de duda, ya mucho antes de ser elevado a la dignidad del sacramento, propiamente dicho, fue instituido por Dios, de tal manera que lleva consigo un lazo perpetuo e indisoluble, y es por lo tanto imposible que lo desate
ninguna ley civil. En consecuencia, aunque pueda estar separado del matrimonio la razón del sacramento, como acontece entre los infieles, los no fieles, los no cristianos, sin embargo, aún en este matrimonio, por lo mismo que es verdadero matrimonio, debe mantenerse y se mantiene absolutamente firme aquel lazo. Entonces, incluso dos paganos, dos no cristianos, no bautizados que se casan, su matrimonio es insoluble, es natural. Tangiblemente unido por prescripción divina desde el principio al matrimonio que está fuera del alcance de todo poder civil. Así pues, cualquier matrimonio que se contraiga o se contrae de suerte que sea en realidad un verdadero matrimonio, y entonces llevará consigo el perpetuo lazo, que por ley divina va anejo a todo verdadero matrimonio. Eso supone que se contrae sin dicho perpetuo lazo. Entonces no hay matrimonio sin unión ilegítima. Entonces si no es perpetuo, por ejemplo, dos personas en unión libre, ahí ya no vale. Entonces no hay matrimonio sin unión ilegítima, contraria por su objeto a la ley divina, que por lo mismo no se puede lícitamente contraer ni conservar. Párrafo 12. Aunque parezca que esta firmeza está sujeta a alguna excepción, bien que rarísima, en ciertos matrimonios naturales, contraídos entre infieles, o también tratándose de cristianos, en los matrimonios ratos y no consumados, tal excepción no depende de la voluntad de los hombres, ni de ninguna autoridad meramente humana, sino del derecho divino, cuya depositaria e intérprete es únicamente la Iglesia de Cristo. Entonces, la intérprete del derecho divino es la Iglesia católica. Nunca, sin embargo, ni por ninguna causa puede esta excepción extenderse al matrimonio cristiano, rato y consumado. Porque así como en él resplandece la más alta perfección del contrato matrimonial, así brilla también por voluntad de Dios la mayor estabilidad e indisolubilidad que ninguna autoridad humana puede desatar. Si queremos investigar, hermanos venerables, la razón íntima de esta voluntad divina, fácilmente la encontramos en aquella significación mística del matrimonio, que se verifica plena y perfectamente en el matrimonio consumado entre los fieles. Porque según testimonio del apóstol en su carta a los Efesios 5:32, el matrimonio de los cristianos representa aquella perfección, aquella perfectísima unión entre Cristo y la Iglesia. Ese sacramento es grande, pero yo digo en relación con Cristo y la Iglesia. Unión, por lo tanto, que nunca podrá desatarse mientras viva Cristo y la Iglesia por él. Entonces, como Cristo es inseparable de la Iglesia, así los esposos casados y bien son inseparables hasta la muerte. Lo cual enseña también especialmente Santo Agustín con las palabras siguientes: esto se observa con fidelidad entre Cristo y la Iglesia, que por vivir ambos eternamente no hay divorcio que los pueda separar, y esta misteriosa unión de tal suerte se cumple en la ciudad de Dios, es decir, en la Iglesia de Cristo, que aun cuando a fin de tener hijos se casen las mujeres y los varones tomen esposa, no es lícito repudiar a la esposa estéril para tomar otra fecunda. Entonces aquí dice, supongamos dos personas se casan, y bien la mujer es estéril, no puede tener hijos. Y bien, si están casados, aunque no hay hijos, son esposos hasta la muerte. Un hombre que, por ejemplo, una mujer estéril, no puede tener hijos, y bien es esposa. El esposo no puede repudiarla, divorciarse para tener otros. No. Eso le tocó y esta es su esposa. Si alguno así lo hiciere, será reo de adulterio. Pues un hombre, por ejemplo, cuya esposa es estéril, si la deja va con otra, es adúltero. Así como la mujer, si se une a otro, también es adúltera. Eso por la ley del Evangelio, no por la ley de ese siglo, la cual concede, una vez otorgado el repudio, el celebrar nuevas nupcias con otro cónyuge, como también el catecismo del Señor, que concedió Moisés a los israelitas a causa de la dureza de su corazón.
Párrafo 13. ¿Cuántos y cuán grandes beneficios se derivan de la indisolubilidad del matrimonio? No podrá menos de ver el que reflexione. Ahora veamos un poco los beneficios de la indisolubilidad. Reflexionamos ligeramente ya sobre el bien de los cónyuges, bien de los hijos, de la prole, ya sobre la utilidad de toda la sociedad humana. En primer lugar, los cónyuges en esta misma inviolable indisolubilidad hallan el sello cierto de perennidad que reclaman de consumo. Entonces ahí da una tranquilidad total a los esposos. Un hombre dice: yo estoy casado y hasta la muerte estoy tranquilo, que mi esposa me quedará conmigo, será fiel, y la misma la mujer. También dice el Papa: por su misma naturaleza, la generosa entrega de su propia persona y la íntima comunicación de sus corazones, siendo así que la verdadera caridad nunca llega a faltar. La verdadera caridad nunca falta llegar. 1 Corintios 13, 8. Constituye ella además un fuerte baluarte para defender la castidad fiel contra los incentivos de la infidelidad. Entonces aquí dice el Papa: por el hecho de saber que su matrimonio es para toda la vida y nunca jamás puede separarse, esto los protege su castidad fiel contra las tentaciones, los incentivos de la infidelidad, que pueden provenir de causas externas o internas. Una persona casada puede tener tentaciones, atracciones, deseos, pero sabiendo que está casada para toda la vida, bien frena todo esto, totalmente lo frena, lo rechaza, lo menosprecia. Entonces, un fuerte baluarte para defender la castidad fiel contra los incentivos de la infidelidad, sea por dentro de uno o sea de fuera. Se cierra la entrada al temor celoso de si el otro cónyuge permanecerá o no fiel en tiempo de la adversidad o de la vejez. Otra tranquilidad extraordinaria para el esposo o la esposa, y bien, esta indisolubilidad cierra la entrada al temor celoso de que si en tiempo de vejez o enfermedad o adversidad, el otro va a quedar fiel o abandonarlo. Entonces, dice: nos hemos casado para toda la vida, pase lo que pase, estamos ahí. Entonces eso da mucha paz, mucha tranquilidad a la persona. Se cierra la entrada al temor celoso de cada rato de pensar: si mañana me enfermo, si mañana pasa algo y me dejará, me abandonará. Eso ya está cerrado, está eliminado. Gozando en lugar de este temor, la seguridad tranquila. Entonces, la persona goza de una seguridad tranquila. Se provee a sí mismo muy convenientemente a la conservación de la dignidad de ambos cónyuges y el otorgamiento de su mutua ayuda. Entonces se entregan uno a otro generosamente, con total confianza, sabiendo que son esposos hasta la eternidad, de un cierto modo. Porque el vínculo indisoluble y para siempre duradero constantemente les está recordando haber contraído el matrimonio tan solo indisoluble por la muerte y no en razón de las cosas caducas, pasajeras, ni para entregarse al deleite, sino para procurarse mutuamente bienes más altos y perpetuos. Entonces realmente la indisolubilidad del matrimonio cristiano da paz, da tranquilidad, da seguridad a los esposos. Saben que solamente la muerte puede separarlos. También se atiende perfectamente a la protección y educación de los hijos, que debe durar muchos años. Entonces, esta también ayuda a la perfección, a la protección y educación de los hijos, que necesita tiempo. Porque las graves y continuadas cargas de este oficio más fácilmente las pueden sobrellevar los padres aunando sus fuerzas. Entonces, cuando los padres están unidos, y bien los dos colaborando, pueden educar de una manera mejor a los hijos.
Qué triste, ¿no? Cuando la policía para que el otro deje que el hijo o la hija vaya con su padre y su madre. Qué triste, qué desgracia, ¿no? Y no son menores los beneficios que de la estabilidad del matrimonio se derivan aún para toda la sociedad en conjunto. También hay otro motivo, hay otro beneficio para toda la sociedad. Un pueblo que estableció el divorcio sí, y el matrimonio civil, todo esto desaparece poco a poco, cae en decadencia, desaparece. El Imperio Romano, el Imperio Griego cayeron por falta de hombres. Otros pueblos más generosos en la vida vinieron a conquistarlos. Un romano tenía un hijo, sí, por azar, o dos, y el bárbaro tenía 7, 8, 15. Entonces, con el tiempo vinieron a tomar el lugar. Lo mismo hoy está pasando en todo el mundo occidental, sumergido en el divorcio, unión libre, contracepción, etcétera, etcétera. Pues bien consta por la experiencia cómo la inquebrantable firmeza del matrimonio es ubérrima, muy rica, fuente de honradez en la vida de todos y de integridad de costumbres. Entonces, esta inquebrantable firmeza del matrimonio, del sacramento, es fuente muy rica de honradez en la vida de todos y de integridad de costumbres. Como observada con serenidad tal indisolubilidad, se asegura al propio tiempo la felicidad y el bienestar de la República. También el país, el pueblo, bien tiene felicidad y bienestar. Ya que tal será la sociedad, ¿cuáles son las familias? Esto es muy hermoso. Tal será la sociedad, ¿cuáles son las familias? Y los individuos de que consta, como el cuerpo se compone de sus miembros. Por lo cual todos aquellos que denodamente defienden la inviolable estabilidad del matrimonio prestan gran servicio, así al bienestar privado de los esposos, al de los hijos, como al bien público de la sociedad humana. Todos los que rechazan el divorcio, y el divorcio sí, bien prestan apoyo, ayuda, primero a los esposos, segundo a los hijos y tercero a la sociedad y al país. Llegamos al párrafo 14. Entonces, en resumen, ¿qué dice aquí el Papa acerca de la indisolubilidad? Y bien dice, realmente es fuente de protección en todos los sentidos. Protección de los hijos, protección de la familia, protección del patrimonio, protección de las almas, del sentimiento interno. Ya un hombre se dice, si me enfermo, ¿qué pasará conmigo? ¿Cuántas veces hay casos de gente no bien educados? Uno de los esposos se enferma y el otro se va, lo abandona. Y no es justo. No, uno se casa para siempre.